Advertencia. Las opiniones y artículos difundidos en este canal son exclusiva responsabilidad de sus autores y no comprometen al canal GLP Automotor en su contenido. Hola, bienvenido una vez más a su canal GLP Automotor, el primer canal del autogás en Colombia. Este video está patrocinado por J2K, Energía y Combustible SAS, representantes exclusivos de 2A, de Estambul, Turquía. Les recuerdo que hoy, 25 de febrero, ya está disponible en la plataforma totalmente gratis la revista GLP Automotor. Viene con temas muy interesantes. En esta ocasión vamos a hablar de la tubería y vamos a hablar de un país muy importante que es Chile, estratégico en el proyecto de AutoGLP colombiano. Por favor, pueden acceder sin restricciones. Y hoy vamos a hablar de lo que es la potencia en AutoGLP. Vamos a aclarar términos como horsepower, caballo de vapor, kilovatios, feather start, que son términos muy usuales en la industria del AutoGLP, pero para eso primero tenemos que definir qué es ese concepto de potencia. La potencia en física se define como hacer un trabajo que realiza una fuerza por la unidad de tiempo empleada. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, que mover ese carrito que vemos, lo podemos hacer con cierta rapidez, aplicándole una fuerza. Si la fuerza es la misma, tendrá más potencia quien lo haga más rápido. En este caso sería el guepardo. Y las unidades de potencia están dadas en el Sistema Internacional de Unidades, están dadas en vatios o kilovatios. Y un vatio es simplemente un joule sobre segundo. El señor James Watt, el que inventó la máquina de vapor, que era un ingeniero escocés, él inventó un término que se llamaba caballo de potencia, horsepower. Horse es caballo en inglés, para comparar las diferentes potencias de sus máquinas a vapor. El término lo acuñó debido a que en ese entonces todo el trabajo físico pesado que se hacía era realizado por los caballos. Y ya cuando se instauró el sistema métrico decimal en Francia, se buscó una medida equivalente al horsepower inglés, y ahí fue donde nació el caballo de vapor o CB, el cual era un 1,37% menor que el horsepower o HP inglés. De tal manera que lo que hizo el señor Watt simplemente fue determinar que con un peso de 550 libras, en un segundo, moviéndolo en un segundo, podíamos tener, era lo que se determinaba como el horsepower. Y si lo hacíamos en un minuto, entonces simplemente esos 550 libras las multiplicábamos por 60, los 60 segundos que tiene un minuto. Y ese peso de 550 libras lo teníamos que mover un pie, la distancia de un pie. Y ya en el Sistema Internacional de Unidades, ese caballo de vapor se define como mover 75 kilogramos, un metro en un segundo. Eso es lo que se llama el caballo de vapor. En alemán el nombre que se le dio era el feather start, que traducido del alemán traduciría como caballo de fuerza, pero realmente el término es un caballo de potencia. Ese germanismo, o sea, esa palabra que viene del alemán, se instauró en América Latina, y por eso es que mucha gente todavía hoy sigue hablando de caballos de fuerza, pero caballos de fuerza no existen, son los caballos de potencia. Entonces lo que hemos hecho es simplemente pasar de esas unidades, pasarlas a lo que hacen las máquinas, hacer como un símil con lo que hace un caballo. Entonces más o menos eso es, de tal manera que esa unidad horsepower equivale a 745,7 vatios. La gente lo aproxima a 746 vatios. Lo podemos expresar también en kilovatios. Y otro concepto importante es el de par motor o torque. La gente lo llama torque porque ese es un anglicismo que viene de la palabra de torque, pero el término adecuado es par motor. Se define como la fuerza para girar un objeto alrededor de un eje. Si tenemos una fuerza aplicada en cierta distancia para hacer que ese eje gire, eso será lo que se denomina un torque, y es lo que sucede en un cigüeñal de un motor. Esa fuerza que generan esas bielas hacia abajo, las que están unidas al pistón, generan esa fuerza de giro. Y hay otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta, que es la ficha técnica de un motor. Esas fichas técnicas normalmente presentan datos relevantes de un motor, como el número y disposición de los cilindros, la cilindrada, la relación de compresión, potencia máxima a ciertas revoluciones, o el par motor o torque máximo a ciertas revoluciones. Aquí tengo un ejemplo de ficha técnica de un motor de un automóvil. Es un auto que en cierto momento se conoció mucho en Colombia, un Renault 9. Lo traje a propósito porque aquí vemos encerrado en rojo cómo está determinada la potencia. Habla de una potencia de 72 PS, o sea, feather start en alemán, o 71 bhp o 53 kilovatios. Lo están dando en varias unidades.
y ya vamos a ver exactamente qué son esas unidades, pero hace referencia a unas revoluciones por minuto. RPM son revoluciones por minuto que gira ese motor. Lo mismo el par máximo torque, habla de 106 newton metro, porque acuérdense que un par motor se dan unidades de fuerza newton por unidades de longitud metro, o 78 libras-pie, libras, unidades de fuerza, pie, unidades de longitud, y medido también a unas ciertas revoluciones del motor. Entonces tenemos unas curvas características de un motor de combustión interna. Entonces está la curva de potencia, la curva de par y la curva de consumo específico de combustible. Y todo eso tendrá unos valores máximos y mínimos en esas curvas dependiendo de las revoluciones que tenga ese motor. Pero en la potencia hay que definir cómo medimos esa potencia. Puede haber potencia SAE, la SAE es la Sociedad de Ingenieros Automotrices de los Estados Unidos, y esa potencia se determina también potencia bruta. Esa potencia se calcula sin tener en cuenta accesorios del motor de un vehículo. Esos accesorios consumen caballaje, tales como el alternador, bombas de agua, bombas de gasolina, filtros, silenciadores, compresores del aire acondicionado, etc. Y entonces lo que hacemos es coger ese motor y montarlo en un dinamómetro de motor o banco dinamómetro. Y entonces ahí sacamos esa potencia. Esa potencia se llama Brake Horsepower o BHP. Entonces está medida en el motor sin pérdidas mecánicas. Normalmente se mide en el volante de inercia que trae ese motor. También se le denomina potencia al freno. Entonces eso lo hacemos en los laboratorios de motores. Estas pruebas de motores suelen ser muy ruidosas y hay que tener tapaoídos porque como no tiene accesorios, no tiene silenciadores, entonces el motor produce mucho ruido. Esas son las pruebas. Y está la potencia DIN. DIN es simplemente el Instituto de Normalización de Alemania. Eso es muy usado en la industria automotriz también. Alemania es uno de los grandes países que tiene una industria automotriz muy desarrollada. También se le llama Wheel Horsepower y mide la potencia transmitida a las ruedas, es decir, considera todas las pérdidas de la transmisión y de los accesorios, y esto ya se mide en un dinamómetro de chasis. Esos son unos rodillos que tienen unos elementos que son hidráulicos y ahí se va midiendo esa potencia que es transmitida a las ruedas. Esa WHP siempre será menor que la BHP y aquí tenemos el factor de conversión. Una WHP será igual a 1,01387 BHP. Y es lógico porque una no considera las pérdidas y la otra sí considera todas las pérdidas mecánicas. Pero también tenemos que tener en cuenta algo que se llama la relación peso-potencia. Esa relación peso-potencia es la cantidad en kilogramos de masa de ese vehículo que se deben mover por cada caballo de potencia que produce ese motor. Entonces eso ya incide en lo ágil que pueda hacer el vehículo. Por ejemplo, lo que llaman los muscle cars tienen una relación peso-potencia muy baja, al igual que los autos de Fórmula 1, y por ende su aceleración es mayor. O sea, tienen casi que esa potencia sobredimensionada. Y hay algo que se llama el trucaje de motores. Normalmente cuando nosotros queremos aumentar la potencia de un motor de un vehículo, lo que hacemos es hacerle algunas modificaciones mecánicas o trucos, por eso se llama trucaje, que se le hacen al motor para alterar los parámetros y aumentar, por ejemplo, la relación de compresión, las revoluciones, la cilindrada, y todo eso va a incidir en la potencia. Eso se hace, por ejemplo, cepillando culata, rebajando contrapesos en el cigüeñal, disminuyendo el peso del volante de inercia, instalando, por ejemplo, un turbo, modificando la longitud de las bielas, modificando la misma cámara de combustión o colocando pistones de más diámetro, entre otras cosas. Inclusive hay mucha información bibliográfica acerca de trucaje de motores. Y entonces, ya cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de los famosos Hot Wheels, que son esos carros transformados para dar una alta potencia y que normalmente suelen usar óxido nitroso mezclado con el combustible solo para generar un efecto de turbina de reacción, pero eso simplemente es un acelerante del proceso de combustión y eso lo que hace es aumentar mucho la potencia, inclusive tanto que en algunos países está prohibida la circulación en las calles, de tal manera que ese tema de rápidos y furiosos puede llegar también a ser hasta peligroso. Eso solo lo vemos en las películas, pero realmente hacer una transformación de estas para aumentar la potencia en vehículos que no estén diseñados sus motores para eso puede ser un fatal. Uno realmente tiene que tener el motor trucado para poder utilizar estos elementos, de tal manera que es muy difícil poder obtener un aumento de la potencia si no se hacen ciertas cosas al motor. El motor viene diseñado para una cierta potencia. Y todo esto lo digo
porque cuando hacemos conversiones a gas o cuando tenemos vehículos a gas originales de fábrica, tenemos esa duda, ¿cómo será la potencia? Es que el carro fue diseñado originalmente para gasolina y ahora va a utilizar gas, entonces eso me han dicho que eso pierde mucha potencia. Entonces aquí vamos a desmitificar muchas cosas. En esta gráfica yo les muestro la potencia y el torque o par motor con un equipo de GLP original de fábrica de sexta generación, o sea, inyección de gas en fase líquida, inyección indirecta. Hay un sistema que se llama Liquid Sea, que lo produce una empresa holandesa, y aquí vemos las curvas de desempeño de ese motor. Entre otras cosas, pues aquí ellos hacen mucha alusión a que se baja el CO2, eso es cierto, en gramos por kilómetro. Lo lograron bajar de 109 a 91 gramos por kilómetro. Hablan de unos costos del combustible, pues en su momento, esto fue en el año, unos datos del año, en julio del 2021, el costo para 40 litros de gasolina eran 73 euros y con autogás ese mismo costo pues puede dar 30 euros en un Peugeot 107, un programa que tuvo Peugeot en un proyecto que era minimizar el CO2. Y en estas curvas lo que vemos es que la potencia expresada en kilovatios, aunque ellos hablan de que fue 68 en kilovatios en gasolina, y utilizando el sistema de gas de esta generación, dicen que fue 70, la potencia máxima. Eso es lo que dicen ellos en esta ficha, pero sin embargo, si ustedes analizan la curva blanca es la de gasolina y la curva azul es la de Liquid Sea, no es concordante, de tal manera que hay que tener mucho cuidado con lo que le presentan a la gente. Por decirle que se aumenta la potencia en gas, eso realmente no es muy cierto, sobre todo en los vehículos a gasolina, por más equipos sofisticados que se utilicen. Aquí vemos que la gráfica dice lo contrario. Normalmente las curvas en gasolina comparadas con las curvas de gas van a estar siempre por encima. Puede que la curva de gas esté muy cerquita, puede que se traslapen en algunos casos, pero normalmente es muy difícil en un vehículo a gasolina obtener un aumento de potencia solo cambiando el combustible, y en este caso a gas, salvo en algunas conversiones duales de diésel-gas, donde sí se han tenido unos incrementos de potencia, pero eso tiene que ver con el tema de que como está funcionando al mismo tiempo diésel y gas, estamos mejorando la eficiencia volumétrica y estamos metiendo, en vez de solo aire, estamos metiendo aire y gas, una mezcla. Entonces eso aumenta ese desempeño, y eso ha sido medido en bancos midiendo la potencia SAE. Entonces, pero es muy difícil que nosotros podamos tener eso. Aquí les mostraba yo esta curva, quiero que la analicen muy minuciosamente. De todas maneras, ellos, si se toma como referencia el valor de tanqueo, tienen 357 kilómetros en gasolina, pero en gas prácticamente se dobla, pero es básicamente por el costo del combustible. Y aquí vemos en este Piaggio Cargo 1300, este es un vehículo, es una mini truck. Aquí está la ficha técnica de este motor, es inyección secuencial 1300, tiene 51 kilovatios a 5300 RPM en GLP, un par motor de 101 Nm a 4300 RPM, y esos valores prácticamente relevantes de esa ficha técnica. Estamos hablando que es un motor DOHC, es decir, que tiene un doble árbol de levas en la culata, doble on cylinder heat camshaft, es de 16 válvulas, es un motor con sistema de alimentación de combustible MPFI, o sea, Multipoint Fuel Injection, y tiene una capacidad de carga de 1120 kilogramos, o sea, más de 1 tonelada. Aquí lo importante es que esto es un motorcito típico de un carro, de un automóvil de turismo, normalmente 1300, 16 válvulas, doble árbol de levas, inyección multipunto. Entonces tenemos un comparativo de esas fichas técnicas tanto para gasolina como para GLP y para GNC, o sea, gas natural comprimido. Entonces aquí vemos cómo la potencia máxima en gasolina habla de 52 kilovatios, la potencia máxima en GLP, o sea, bicombustible, habla de 51 kilovatios, y la potencia máxima en GNC habla de 46 kilovatios. Cuando vemos nosotros las curvas de ese motor que fue montado con un equipo de gas de tercera generación, las vemos muy parecidas. Hay algunas fluctuaciones que nos hacen pensar
si realmente ese equipo que era de tercera generación fue montado con lazo cerrado, o sea, fue montado con el sistema de retroalimentación, emulación de sonda lambda, todas esas cosas que hemos visto en los videos anteriores, porque esas fluctuaciones se ven algo extrañas. Pero finalmente si ustedes analizan y son juiciosos y se ponen a analizar los puntos, yo los tengo aquí resumidos, esas curvas en GLP presentan esas fluctuaciones que aparentemente son normales, porque de todas maneras en AutoGLP nunca serán iguales a las de gasolina, aunque pueden llegar a ser muy parecidas. Si vemos a bajas revoluciones, más o menos a unas 2000 RPM, la potencia es la misma que en gasolina, pero en la medida en que aumentamos las RPM, esa potencia va disminuyendo desde un 1% a las 3000 RPM hasta un 2% en el punto de máxima potencia, que es a las 5300 RPM. Y para diversos regímenes del motor, el par motor también máximo disminuye un 3% comparado con valores obtenidos en gasolina. Entonces ahí es donde viene la duda porque pues no, la ficha y las pruebas estas no mencionaban si había sido montado en lazo abierto o en lazo cerrado, pero realizar montajes de equipos de gas en lazo abierto puede tener cierto grado de incidencia en el consumo de gas y en las emisiones de gases de escape, que pueden ser más altas de lo esperado para este combustible, aunque dependerá del motor convertido y del equipo utilizado. Esta puede ser una de las razones de esas fluctuaciones en las curvas del GLP. Sin embargo, vemos variaciones muy pequeñas, del orden del 2% máximo en pérdida de potencia del auto GLP versus la gasolina. Entonces realmente ya en resumen, ¿qué tanto pierde un auto de potencia cuando utilizamos el GLP? Aunque realmente existe una pérdida de potencia, esta es muy pequeña, es del orden del 2 al 3%, que no solo es prácticamente imperceptible para el usuario, sino que esta pérdida se evidencia más cerca al punto de potencia máxima. Este punto de potencia máxima casi no lo alcanzamos en condiciones normales de operación urbanas en un automóvil. Entonces eso prácticamente es imperceptible para el usuario. ¿Qué ha pasado? En el caso del gas natural comprimido, las pérdidas de potencia sí pueden ser más altas, pueden llegar a ser del orden del 10%. Y si a eso usted le suma de pronto una mala conversión, una mala instalación donde no estamos colocando todos los elementos para que la conversión sea eficiente en su desempeño en el motor, pues obviamente se va a incrementar esa pérdida de potencia y si eso sí va a poder ser percibido por el usuario, que eso ha pasado en varias ocasiones en el proyecto y se ha quedado en el imaginario de la gente que lo que pasa es que convertir vehículos a gas, el carro pierde potencia, pero realmente no es así y mucho menos en AutoGLP. Y aquí tenemos unas mediciones de la potencia en un vehículo AGLP, es un vehículo Saab, es un vehículo de una marca sueca, modelo 2000, se hizo ya en un dinamómetro de chasis, esas pruebas se hicieron en el año 2015, y ahí se obtuvieron unas diferencias en potencia máxima del 3.5% y una diferencia en el par motor máximo del 1%. O sea, estamos hablando de un vehículo que ya era usado, de un vehículo común de calle. Si nosotros vemos la ficha técnica de este vehículo, nosotros vemos que el par motor máximo es de 283 según ficha técnica y la potencia máxima es de 200 caballos de vapor a 5500 RPM, es lo que está aquí en rojo. Si nosotros vemos la curva, vemos que de los 283 bajamos a los 277 en gasolina y la potencia a 177 caballos en gasolina. Entonces des en cuenta que así la ficha técnica te da un valor máximo, porque estos valores, como les digo, son hechos para una familia de motores o para una familia de vehículos, dependiendo si estamos midiendo la potencia VIN o la potencia SAE, y son medidas en unas condiciones que se llaman en la industria automotriz normales. O sea, normales son más o menos 15 grados centígrados a nivel del mar. Entonces, obviamente en un vehículo usado no vamos a obtener esa potencia, la potencia que dice la ficha técnica. Eso es para un motor prácticamente, podemos decir que nuevo, pero en la medida en que ya haya cierto kilometraje de recorrido en los motores, en el vehículo, ya las piezas se van desajustando, entonces usted no va a poder sacar la potencia máxima. Pero eso no quiere decir que el carro no le ande. El carro le va a andar, va a entregarle, si usted le exige, le va a entregar. Pero entonces en el sentido estricto de la palabra no va a ser la potencia, esto es una potencia nominal, por decir algo. En las condiciones reales será otra cosa. Y en GLP ustedes ven la curva de par de GLP, que es la azul, y abajo la curva gris de GLP, ven que están por debajo.
siempre van a estar por debajo, aunque van a ser casi paralelas y muy cercanas. Entonces aquí estamos hablando de una pérdida del 1% de par máximo y 3.5% en potencia. Entonces aquí tenemos que llamar la atención acerca de algo. Al comparar pérdidas de potencia de gasolina versus auto GLP debemos tener en cuenta unas cosas. Primero, realizar mediciones en ambos combustibles en el mismo dinamómetro. Hacer referencia al dinamómetro utilizado, si fue de chasis o si fue de motor. Acuérdense que el de motor tenemos que sacar el motor, quitarle los accesorios. Casi que eso se hace en un laboratorio. Hay universidades que tienen laboratorios de motores. Si las personas del medio quieren hacer algo, cojan un motor, van a la Universidad Nacional, van a la Universidad de Antioquia, van a la Universidad del Norte, en Barranquilla, allá en Pereira, la Universidad Tecnológica. Hay muchas unidades que tienen laboratorios de motores donde se pueden hacer esas pruebas, siguiendo los protocolos establecidos para la medición de potencia, especificando si es AD o D. No comparar potencias de ficha técnica con potencias de dinamómetro de chasis, porque es como comparar peras con manzanas. Normalmente las fichas técnicas traen potencias AD. Y resulta que hay un sitio web alemán que se llama Sprit Monitor. Ese sitio recopila los datos de consumo reales de combustible de los mismos usuarios y los comparten en dicha página. Resulta que ellos, este es por ejemplo una página subida por un cliente que tenía un Dacia Sandero Stepway AGLP del año 2017, habla de 66 kilovatios, o sea 90 Feder Star, transmisión manual, y entonces él va subiendo esos datos. En este caso que aparece es que él tiene un consumo de 6,91 litros por cada 100 kilómetros en ese vehículo que él tiene, unas emisiones de CO2 de 113 gramos por kilómetro y un costo por esos 100 kilómetros que estuvo andando con el GLP de 5,46 euros. Y él en la parte derecha va acumulando 11.282 kilómetros, ha tanqueado 780 litros en total. Con ese kilometraje ha emitido 1.279 kilogramos de CO2 y se ha gastado 616 euros. Entonces él lleva un histórico y un registro, y eso lo han hecho con muchos vehículos. De tal manera que nosotros podemos tener un consumo estadístico histórico que lo hicieron, esta Sprit Monitor tiene eso y lo hizo en unos vehículos. Aquí tengo unos ejemplos de lo que fue un BMW Injection, un Megane 2 de 16 válvulas 1.6, un Octavia de Skoda de 1.6, un Volvo S60 de 2.400 centímetros cúbicos y un Subaru Impreza de 2 litros también, de cilindrada. Y ellos lo que hicieron fue hacer esos 100 kilómetros en gasolina y después hacer esos mismos 100 kilómetros en auto GLP, autogas, y compararlos. De tal manera que ellos lo que hicieron, sacaron unos promedios y en el BMW les dio el 13% de más, en el Renault 17% de más, en el Skoda 18%, en el Volvo 12%, en el Subaru 13%. De tal manera que en promedio de los estudios que hicieron con estas marcas, hablan de un 15% de consumo de más en auto GLP. Pero eso no es de asustarse, porque es que así usted consuma más, ¿sí?, de ese 15%, quiere decir que si usted se gastó en promedio 10 galones de gasolina en un recorrido, pues en gas, en auto GLP se va a gastar 11.5, no es más. Ese galón y medio de más, comparándolo en dinero, como el auto GLP es más barato, mucho más barato que un galón de gasolina, y hoy en día con esos precios que están disparados de la gasolina, y que en muchos casos, como les dije, toca hacer las comparaciones con la gasolina extra, que entre otras cosas ya está rondando los 17.000 pesos el galón, pues gastarnos 1.5 galones de más a un combustible que es muchísimo más barato, nos da un ahorro al final de cuentas entre un 30% y, dependiendo del país, hasta un 50%. Eso es lo que han tenido estos señores de Sprit Monitor con ese tema del consumo. Entonces, para tener claros que así nos consumamos un poquito más en auto GLP, porque eso va a ser la realidad, pues vamos a gastar menos en dinero. Entonces, lo que yo les quiero decir simplemente es darles esta primicia. En auto GLP la rueda ya está inventada, solo hay que ponerla a rodar. Y el proyecto de auto GLP, el ritmo y la velocidad con la cual hacemos avanzar este proyecto, o sea, hacer rodar esa rueda, lo colocamos nosotros mismos. Nosotros mismos vamos a ver si este proyecto lo vamos a hacer
a la velocidad de un guepardo, a la velocidad de un corredor olímpico o a la velocidad de una tortuga. Preferiblemente no hacerlo a la velocidad de una tortuga porque nosotros necesitamos que este proyecto marche bien y marche rápido para que tengamos así muchos vehículos y muchas estaciones que deben ir a la par. Oye, ¿deseas pautar en nuestra revista? ¿Qué estás esperando? Comunícate con nosotros. Datos interesantes con Propanito. La meta del autogás para el año 2040. Tener 60 millones de vehículos a GLP. Hoy en día hay 29,3 millones de vehículos a auto GLP en el mundo. Los beneficios son 4% de reducción en las emisiones de óxidos de nitrógeno, 5% de reducción en las emisiones de material particulado PM2,5, 130 millones menos de toneladas de CO2 con un ahorro que ronda los 54 billones de dólares. ¿Sabías que al escanear nuestro código QR puedes leer nuestra revista y seguirnos en todas nuestras redes sociales? Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Ten en cuenta suscribirte a nuestro canal de YouTube. Deja tu like para seguir subiendo contenido. Además, déjanos en los comentarios las dudas que tengas y las responderemos en el próximo video. Síguenos en Instagram y en nuestra fanpage de Facebook como @glp_automotor para conocer las novedades del canal, próximos invitados y eventos. También puedes encontrarnos en LinkedIn como @glp_automotor. Escanea nuestro código QR para leer nuestra revista. Para contacto comercial, escríbenos al correo glp.automotor@gmail.com o al número de WhatsApp +57 313 750 3854. Nos vemos en el próximo video. Creamos cultura del autogás.